Desde Jesse, The Body, Ventura acusándolo de la traición definitiva. Entrevistador. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Hulk Hogan? Ventura. No lo sé. Él me traicionó. Hasta Bret, The Hitman, Hart, acusándolo de sabotear su carrera. No puedo creer que Hulk Hogan me haya hecho esto. Hulk Hogan puede ser una leyenda para los fans, pero para muchos compañeros luchadores, es el villano. Aquí hay 10 estrellas de la WWE que lo desprecian abiertamente, y sus razones son más impactantes de lo que crees. Doink, el payaso, Matt Borne. Comencemos nuestra cuenta atrás, con un luchador cuyo colorido exterior ocultaba graves rencores hacia Hulk Hogan. Matt Borne, más conocido como el Doink, el payaso original. Ahora bien, quizá te preguntes cómo un personaje de payaso podía tener rencillas con el inmortal Hulk Hogan, pero los problemas de Matt Borne con Hogan iba mucho más allá de las historias de la lucha libre. No le tengo ningún respeto, hasta el día de hoy. Y yo, me gustaría que me cayera bien, pero yo, no le tengo ningún respeto, ya sabes. Creo que, no es una persona real. Creo que todo es una fachada con Hulk Hogan. Borne acusó a Hogan de ser falso y de maltratar a la gente entre bastidores, afirmando que no podía respetar ni mirar a Hogan a los ojos debido a su hipocresía. En el mundo de la lucha libre, el respeto lo es todo. Y cuando un compañero luchador dice que ni siquiera puede mirarte a los ojos debido a tu comportamiento, es una acusación de lo más grave que se te puede hacer. Los comentarios de Borne sugieren que la personalidad de Hogan entre bastidores era tan diferente de su imagen pública que realmente disgustaba a quienes tenían que trabajar con él habitualmente. Me importaba un carajo Hulk Hogan. No me importaba, ¿sabes? Nunca lo alabé cuando estaba cerca, ni siquiera me molestaba en hablar con él. La hipocresía a la que se refería Borne probablemente provenía de la imagen pública de Hogan como un héroe estadounidense que predicaba sobre el entrenamiento, las oraciones y las vitaminas, mientras que, supuestamente, se comportaba de manera completamente opuesta detrás de las cámaras. Para alguien como Matt Borne, que se enorgullecía de su autenticidad, incluso cuando interpretaba a un personaje de payaso, este tipo de comportamiento hipócrita habría sido particularmente irritante. El hecho de que estas críticas provinieran de alguien que nunca tuvo grandes aspiraciones en el campeonato, ni rivalidades en eventos principales con Hogan, las hace aún más creíbles. Borne no estaba motivado por los celos por las oportunidades perdidas o las historias enterradas. Su desdén se basaba únicamente en haber sido testigo del carácter y el comportamiento de Hogan como ser humano y compañero profesional. Bruno Sammartino. En el número 9, tenemos quizás el nombre más respetado en la historia de la WWE. Bruno Sammartino, el hombre que llevó a la empresa a hombros durante más de una década, con 2 reinados épicos en el campeonato de la WWE, que sumaron más de 11 años. A Sammartino no le gustaba el estilo caricaturesco de Hogan, que eclipsaba la lucha libre tradicional, y lo acusaba de llevar una política impulsada por el ego. Sammartino rechazó su ingreso en el Salón de la Fama hasta que pasó la era de Hogan. Cuando Hogan apareció con su personaje de Hollywood y su enfoque centrado en el entretenimiento, representaba todo lo que Sammartino consideraba que estaba mal en la dirección de la empresa. Este es el mismo tipo que dice que sacó la lucha libre del humo de los callejones, como quiera que lo llamara para llevarlo a la corriente principal. Ya sabes, antes de que este idiota, y lo llamaré idiota, entrara en escena. Había un argentino llamado Roca, que luchaba en el Madison Square Garden y en todos los demás grandes estadios. El aspecto más revelador del odio de Sammartino hacia Hogan fue su negativa a aceptar su incorporación al Salón de la Fama de la WWE mientras Hogan seguía ocupando un lugar destacado en la empresa. Piénsalo por un momento. Bruno Sammartino, el hombre que posiblemente convirtió a la WWE en lo que es hoy, rechazó el mayor honor de la empresa porque no podía soportar que se le asociara con lo que Hogan representaba. Para Bruno, la lucha libre no era solo entretenimiento, era una competición atlética legítima que merecía respeto. Él venía de una época en la que se esperaba que los luchadores fueran atletas duros y legítimos, capaces de defenderse en cualquier situación. El personaje exagerado de Hogan y su limitada habilidad en el ring representaban una desviación de esos valores que Sammartino no podía aceptar. ¿Por qué no habla de las cosas maravillosas que hizo por este negocio al ser uno de los maravillosos robots químicos dopados que llegaron a este negocio, lo cual es algo desafortunado y trágico? Porque ha habido muchas muertes relacionadas con las drogas. Pero los problemas de Bruno con Hogan iban más allá de las simples diferencias de estilo. Era especialmente crítico con la política egocéntrica de Hogan y con la forma en que el Hulkster utilizaba su influencia para mantener su posición.
mientras que potencialmente frenaba a talentos más merecedores. Viniendo de alguien que había renunciado voluntariamente al campeonato de la WWE en múltiples ocasiones para ayudar a elevar a nuevas estrellas, esta crítica era especialmente condenatoria. Los orígenes inmigrantes de Sammartino también le daban una perspectiva única sobre lo que significaba ser un héroe estadounidense. Bruno había llegado a Estados Unidos desde Italia cuando era niño y había construido su carrera sobre los valores del trabajo duro, la determinación y el heroísmo genuino. Cuando miraba a Hogan, veía a alguien que interpretaba un personaje en lugar de vivir esos valores, y esa falta de autenticidad fundamental le perturbaba profundamente. El respeto que Bruno Sammartino se había ganado en el mundo de la lucha libre hizo que sus críticas a Hogan fueran especialmente significativas. Cuando el hombre considerado por muchos el mejor campeón de la WWE de todos los tiempos se niega a estar en el mismo salón de la fama que tú, eso envía un mensaje bastante claro sobre tu carácter y tu reputación entre tus compañeros. Randy Savage. En el número 8 tenemos una de las historias más trágicas de la lucha libre, en la que la amistad se convirtió en odio. Randy Macho Man Savage. Savage guardaba rencor por problemas personales relacionados con Miss Elizabeth y acusaba a Hogan de haberse extralimitado. Aunque se reconciliaron antes de la muerte de Savage en 2011, Savage criticó públicamente a Hogan en canciones de rap y entrevistas previas. Su verdadero nombre es Terry Bollea. Mi verdadero nombre es Randy Pafo. Y él nos faltó el respeto a mí y a mi familia. A través de los medios de comunicación. Los problemas personales relacionados con Miss Elizabeth, que abrieron una brecha entre Savage y Hogan, han sido objeto de especulaciones en el mundo de la lucha libre durante décadas. Aunque los detalles exactos nunca se han confirmado del todo, la sugerencia de que Hogan se extralimitó con respecto a la esposa de Savage en la vida real y su manager en la pantalla creó una ruptura que definiría la carrera posterior de ambos hombres. Esta es la situación entre Hulk Hogan y yo. Es solo que, bueno, hemos sido conocidos. Como mucho nunca hemos sido mejores amigos. Nunca hemos sido amigos. La tragedia de la relación entre Savage y Hogan fue cómo su éxito profesional juntos a finales de la década de 1980 enmascaró las crecientes tensiones personales entre ellos. Como Mega Powers, fueron una de las historias más exitosas de la WWE, pero detrás de las cámaras, su amistad se estaba deteriorando debido a problemas que no tenían nada que ver con las historias de la lucha libre y todo que ver con conflictos personales de la vida real. Es un cobarde, ¿entiendes lo que digo? Sale en la radio y me falta al respeto. Me ataca en la radio, me ataca en la televisión, me ataca en internet, aquí y allá, pero nunca cara a cara. La reconciliación que se produjo antes de la muerte de Savage en 2011 añade otra capa de complejidad a su historia. El discurso de Hogan, al incluir a Savage en el Salón de la Fama de la WWE tras su muerte, mostró una emoción y un arrepentimiento genuinos. Lo que sugiere que, fuera lo que los había separado, ambos hombres querían finalmente reparar su amistad. Pero los años de odio y resentimiento entre ellos habían pasado factura. La negativa de Savage a trabajar con la WWE durante años se atribuyó en parte a sus problemas con Hogan, y su incapacidad para resolver sus diferencias de manera profesional les costó a ambos hombres oportunidades y ganancias potenciales. Su historia sirve como una advertencia sobre cómo el negocio de la lucha libre puede destruir incluso las amistades más sólidas cuando chocan el ego, el dinero y los problemas personales. CM Punk. En el número 7 está CM Punk, la superestrella sin pelos en la boca que nunca se ha cortado a la hora de opinar sobre los grandes nombres de la lucha libre. Punk llamó a Hogan pedazo de basura y le mandó a la mierda en entrevistas, y lo mencionó de forma negativa en su promo Pipe Bomb de 2011. El odio de Punk creció después de conocerlo y enterarse de sus escándalos. Si pones a Hulk Hogan en el Royal Rumble, tiraré su polvoriento trasero por encima de la cuerda superior y acabaré con Hulkamania de una vez por todas. La famosa promoción Pipe Bomb de Punk en 2011 hacía referencia a Hogan de forma negativa, utilizando al Hulkster como ejemplo de todo lo que estaba mal en la cultura corporativa de la WWE y en el proceso de creación de estrellas. No se trataba solo de una actuación. Punk expresaba su frustración genuina por el funcionamiento de la WWE y por cómo se trataba a leyendas como Hogan en comparación con los luchadores actuales que hacían el trabajo real. Eres tan bueno como besarle el trasero a Vince, como lo era Hulk Hogan. Lo que hizo que las críticas de Punk fueran especialmente dañinas
fue que provenían de alguien que no tenía ninguna historia personal con Hogan durante sus años de esplendor. El rechazo de Punk creció después de conocer a Hogan y enterarse de sus escándalos, lo que sugiere que su opinión negativa se basaba únicamente en el comportamiento y la reputación de Hogan, y no en rencores personales o conflictos profesionales. El estilo de vida recto de Punk también lo enfrentó filosóficamente con el enfoque de Hogan hacia el negocio de la lucha libre. Como alguien que se enorgullecía de ser completamente honesto y auténtico, Punk se sentía naturalmente repelido por lo que consideraba la deshonestidad y la manipulación de Hogan. El contraste entre la postura de Punk con respecto a las drogas y el alcohol y el posterior reconocimiento de Hogan de haber consumido esteroides habría sido especialmente irritante para alguien con las convicciones morales de Punk. El momento en que Punk criticó más duramente a Hogan coincidió con algunos de los mayores escándalos de este, incluida la controversia por racismo. Para alguien como Punk, que siempre se había posicionado como una persona con conciencia social y progresista, las actitudes reveladas por Hogan habrían sido completamente inaceptables. La posición de Punk, como alguien que había sido protagonista de WrestleMania y había ostentado el campeonato de la WWE durante más de 400 días, también daba más credibilidad a sus críticas. No se trataba de alguien amargado por no haber llegado nunca a la cima, sino de alguien que había alcanzado los mayores honores del wrestling, y aún así consideraba inaceptable el comportamiento de Hogan. Scott Steiner. En el número 6 tenemos a Scott Steiner, la superestrella dotada genéticamente cuyo odio hacia Hulk Hogan era tan explosivo como su personalidad. Steiner tildó a Hogan de pedazo de mierda y racista en entrevistas, citando la incorporación de Randy Savage, a quien Steiner decía que odiaba a Hogan, por parte de Hogan y las amenazas en el aeropuerto. Su historia en la WCW amplificó esto. La animadversión de Scott Steiner hacia Hulk Hogan tenía sus raíces en los años que trabajaron juntos en la WCW y en haber sido testigo de primera mano de cómo Hogan actuaba entre bastidores. Como alguien que nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba ni de dar golpes bajos, Steiner se convirtió en uno de los críticos más vocales y persistentes de Hogan, con valoraciones mordaces que no dejaban lugar a dudas sobre sus sentimientos. Me ganaron en mi primer combate después de... La llamada la hizo Hulk Hogan para que me golpearan. El calificativo de Steiner hacia Hogan como pedazo de mierda y racista no era solo palabrería casual, sino acusaciones graves hechas por alguien que había trabajado estrechamente con Hogan durante algunos de los periodos más exitosos y controvertidos de sus carreras. Lo que hacía especialmente interesante la crítica de Steiner era su referencia a los sentimientos de Randy Savage hacia Hogan. Steiner afirmó que Savage odiaba a Hogan, y dada la amistad de Steiner con Savage, él habría estado en posición de conocer la verdadera historia detrás de su relación. Esto añadió una capa adicional de credibilidad a los ataques de Steiner, ya que no hablaba solo desde su propia experiencia, sino también desde lo que había aprendido de otros luchadores que habían trabajado con Hogan. Las críticas del Big Bad Booty Daddy también reflejaban sus propias experiencias al intentar llegar a lo más alto de la WCW, mientras Hogan mantenía su dominio en los eventos principales. Como alguien con credenciales legítimas en la lucha libre amateur y un físico increíble, Steiner se habría sentido especialmente frustrado por lo que consideraba la posición inmerecida de Hogan en lo más alto de la promoción. La voluntad de Steiner de seguir atacando a Hogan años después de que terminara su etapa en la WCW demostró que no se trataba solo de una frustración profesional, sino de un auténtico rechazo personal basado en lo que había presenciado y experimentado. El hecho de que siguiera criticando a Hogan en entrevistas y grabando vídeos demostró que esos sentimientos no habían disminuido con el tiempo. Steiner: no cuando otro luchador decide, él va a decidir quién gana. Es una mierda. Entrevistador: ¿por qué crees que lo hizo? Steiner: es un hijo de puta. No hay otra forma de decirlo. Ya lo sabes. Es un pedazo de mierda. Las acusaciones racistas que Steiner lanzó contra Hogan también resultaron proféticas, dada la posterior revelación de los comentarios racistas de Hogan en el escándalo de las grabaciones de 2015. Esto sugiere que Steiner podría haber sido consciente de las actitudes de Hogan mucho antes de que se hicieran públicas, lo que hace que sus críticas anteriores parezcan aún más creíbles en retrospectiva. Iron Sheik. En el número 5 tenemos al Iron Sheik, cuyo odio hacia Hulk Hogan se hizo legendario gracias a su presencia sin filtros en las redes sociales. Sheik tuiteaba con frecuencia que se joda Hulk Hogan y lo acusaba de egoísta y racista debido a su rivalidad en 1984 y a sus enfrentamientos en la vida real. El desprecio de Sheik fue público hasta su muerte,
y después de que me quitara el cinturón, el señor Howard entra en el vestuario y me dice: Shaky, cariño, te quiero, te debo una. Y después de eso, nunca me devolvió la llamada. Los famosos tweets "que se joda Hulk Hogan" de Iron Sheik se convirtieron en un tema recurrente en sus redes sociales, expresados con la misma intensidad y convicción que había aportado a su personaje de lucha libre. La rivalidad de 1984 entre Iron Sheik y Hulk Hogan se suponía que iba a ser la plataforma de lanzamiento de Hulkamania, con Sheik ayudando a consolidar a Hogan como el héroe estadounidense por excelencia. Pero, entre bastidores, la relación entre los dos hombres era mucho más complicada de lo que sugería su simple historia del bien contra el mal. Lo que hacía especialmente fascinante el odio de Iron Sheik era cómo combinaba rencores profesionales y personales. El ego y el racismo que Sheik denunciaba no eran simples críticas generales, sino acusaciones específicas basadas en años de trabajar con Hogan y observarlo tanto dentro como fuera del ring. Pero es que no me gusta Hulk Hogan. El aspecto de las redes sociales del odio de Iron Sheik hacia Hogan era especialmente entretenido porque mostraba cómo los rencores de la vieja escuela de la lucha libre se habían adaptado a la tecnología moderna. En lugar de resolver sus diferencias en el ring o a puerta cerrada, Sheik utilizó Twitter como plataforma para lanzar ataques regulares contra Hogan, creando un comentario continuo sobre su conflicto de décadas. Lo que hacía especialmente creíble la crítica de Iron Sheik era su voluntad de mantenerla de forma constante durante muchos años. No se trataba de una disputa temporal ni de un trabajo diseñado para generar publicidad, sino de una expresión genuina y sostenida de antipatía que continuó hasta la muerte de Sheik. Las acusaciones racistas que Iron Sheik lanzó contra Hogan fueron especialmente significativas, dada su propia condición de luchador iraní estadounidense, que a menudo había sido retratado como un villano extranjero. Su perspectiva sobre el racismo en la lucha libre provenía de alguien que lo había experimentado desde el otro lado, lo que daba a sus acusaciones una credibilidad adicional. El odio de Iron Sheik también reflejaba las complejas relaciones que existían en la era territorial de la lucha libre, en la que los luchadores a menudo tenían que trabajar juntos profesionalmente mientras albergaban una auténtica animadversión personal. El hecho de que su conflicto persistiera mucho después de que ambos hubieran terminado sus carreras activas en la lucha libre demostraba lo profundos que eran sus problemas. Jesse Ventura. En el cuarto lugar se encuentra Jesse "The Body" Ventura, cuyo odio hacia Hulk Hogan surgió de lo que él consideró la traición definitiva a la solidaridad entre luchadores. Ventura acusó a Hogan de delatar a Vince McMahon sus esfuerzos por sindicalizar a los luchadores en 1986, lo que provocó amenazas de despido. Ventura llamó a Hogan traidor y narcisista en entrevistas y en su libro. Tú y Hulk fueron buenos amigos en su día. Ventura. Sí. Presentador. ¿Qué posibilidades hay de que se reconcilien? Ventura. Ninguna. Entrevistador. ¿Por qué? Ventura. No puedo confiar en él. No puedo. No soy amigo de nadie en quien no confío. Tengo que confiar en alguien para ser su amigo, y él fue quien me delató a Vince cuando intenté sindicalizarme. El intento de sindicalización de 1986 liderado por Ventura podría haber cambiado radicalmente el negocio de la lucha libre, proporcionando a los luchadores asistencia sanitaria, prestaciones por jubilación y protecciones laborales básicas de las que aún carecen hoy en día. Ventura reunió al vestuario antes de WrestleMania 2, pero Hogan supuestamente informó a McMahon, quien amenazó con despidos. Esta traición no fue solo un desaire personal, sino una acción que potencialmente costó a todos los luchadores de la empresa millones de dólares en prestaciones y protecciones durante las décadas siguientes. El descubrimiento del papel de Hogan en el sabotaje de la iniciativa sindical se produjo años más tarde, durante la demanda de Ventura contra McMahon en 1991 por derechos de autor, donde el testimonio reveló el papel de Hogan. Esto significó que Ventura tuvo que vivir con las consecuencias del fracaso de la sindicalización durante años antes de saber siquiera quién era el responsable de su fracaso. No mostré ninguna emoción, pero casi me caigo de la silla, porque era mi amigo. Y pensé, pero luego entendí por qué, cuando fuimos a los tribunales, vi en WrestleMania 3 que Hogan cobraba más que todos nosotros juntos. Ahora bien, ¿por qué iba a querer un sindicato? Si le trataban tan bien. Lo que hizo especialmente dolorosa la traición de Hogan fue la motivación que había detrás. Ventura señaló que Hogan priorizó su alto salario, más que todos los luchadores de WrestleMania 3 juntos, por encima de sus compañeros. Mientras otros luchadores luchaban por sobrevivir sin prestaciones básicas, Hogan ganaba más que todo el elenco y trabajaba activamente
para impedir que sus colegas mejoraran su situación. Los antecedentes de Ventura hicieron que esta traición fuera aún más ofensiva a nivel personal. Como alguien que había servido en el ejército y más tarde se había involucrado en la política, Ventura comprendía la importancia de la acción colectiva y la solidaridad. Su experiencia con el sindicato de actores de cine y televisión, SAG, desde su papel en Predator, le había demostrado cómo los sindicatos podían proteger a los artistas, lo que hacía aún más frustrante el sabotaje de Hogan. No se pueden subestimar las implicaciones a largo plazo de las acciones de Hogan. La lucha libre sigue sin estar sindicalizada hasta el día de hoy, y algunas fuentes citan este incidente como una de las razones principales. Todos los luchadores que han sufrido la falta de asistencia sanitaria, todos los artistas que han luchado por sobrevivir tras su jubilación sin una pensión y todos los talentos que han sido explotados por los promotores pueden remontar algunos de sus problemas a este momento. Entrevistador: si volvieras a trabajar con la WWE, ¿considerarías hacer las paces con Hulk Hogan? Ventura: Number entrevistador: ¿al menos hablar con él? Ventura: no lo sé. Entrevistador: ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Hulk Hogan? Ventura: no lo sé. Él me traicionó. El hecho de que Ventura nunca se reconciliara con Hogan, recientemente lo criticó por sus apariciones en los mítines de Trump, demuestra que no se trató solo de un desacuerdo temporal. Las continuas críticas de Ventura décadas después demuestran que consideraba la traición de Hogan como algo imperdonable. El Undertaker. En el número 3, tenemos al Undertaker, cuya revelación sobre el engaño de Hulk Hogan conmocionó al mundo de la lucha libre. El Undertaker reveló que Hogan mintió sobre una lesión en el cuello sufrida en un Tombstone Pile Driver en 1991 para evitar perder el combate, calificándolo de traición que dañó la confianza. Habló de ello en podcasts recientes, destacando la supervivencia de Hogan. No sabía que iba a dejar el cinturón y todo lo que estaba pasando. Quiero decir, que surgió de la nada. Pero pensé, oh, vale, quizá es porque le está diciendo a todo el mundo que le hice daño. Ya sabes. Hulk seguía siendo la gallina de los huevos de oro en aquella época. La revelación de The Undertaker sobre el engaño de Hulk Hogan representa una de las acusaciones más dañinas que se han hecho contra Hulkster, sobre todo porque proviene de una de las figuras más respetadas de la lucha libre. Cuando The Undertaker habla, el mundo de la lucha libre escucha, y su relato sobre la deshonestidad de Hogan tuvo un enorme impacto en toda la industria. El incidente del martes en Texas en 1991, en el que se vio involucrado el Tombstone Pile Driver, se suponía que iba a ser una jugada rutinaria en su combate. Pero según The Undertaker, Hogan mintió sobre una lesión en el cuello para evitar hacer el trabajo, utilizando una lesión inventada como excusa para proteger su personaje y su estatus de campeón. Lo que hizo que esta traición fuera especialmente dolorosa para The Undertaker fue que ocurrió al principio de su carrera en la WWE, cuando aún se estaba consolidando como talento principal. Que la estrella más importante de la empresa mintiera sobre una lesión causada por su movimiento final podría haber dañado gravemente la credibilidad de The Undertaker y haber descarrilado su ascenso hacia la cima. Yo era como Terry. Sí, lo volví a ver. Tu cabeza nunca golpeó. Él respondió, oh, hermano, lo que pasó fue que me tenías tan agarrado que cuando bajó no tenía dónde moverme y eso es lo que me atascó el cuello porque no podía moverme en absoluto. El Undertaker se sintió traicionado porque Hogan admitió más tarde que lo había hecho para proteger su puesto entre estrellas emergentes como The Rock. Esta confesión reveló que el engaño de Hogan no se basaba en una preocupación legítima por su seguridad o su salud, sino que era una maniobra política destinada a mantener su posición en la cima de la empresa. Lo que hizo que el engaño de Hogan fuera especialmente grave fue cómo pudo afectar a la reputación de The Undertaker como luchador seguro. En la lucha libre profesional, ser conocido como alguien que lesiona a sus oponentes puede suponer el fin de la carrera, y la falsa lesión de Hogan podría haber dañado gravemente la reputación de The Undertaker ante la dirección y sus compañeros luchadores. La revelación también puso de relieve cómo el instinto de supervivencia de Hogan a menudo se anteponía a la carrera y la reputación de sus colegas. Mientras Hogan protegía su propio personaje y sus guiones, podía estar perjudicando la carrera de otros luchadores y creando dramas y conflictos innecesarios entre bastidores. Shawn Michaels. En el número 2 tenemos a Shawn Michaels, cuya rivalidad con Hulk Hogan en 2005 se volvió legendaria por todas las razones equivocadas. Michaels se burló de Hogan durante su rivalidad en 2005, exagerando sus movimientos en protesta después de que Hogan rechazara una serie de combates en la que perdería más de una vez. Michaels ha insinuado que el ego de Hogan dificultaba trabajar con él.
Cuando estoy frente a la cámara, hermano, soy un gran tipo. Pero cuando se apaga la cámara, hermano, es otra historia. Hermano, magistral sobre cómo la animadversión personal y la frustración profesional pueden expresarse a través de la actuación en el ring. Michaels quería una serie de varios combates, pero Hogan supuestamente se negó a cumplir con el trámite. Michaels decidió dar rienda suelta a su frustración a través de su actuación, exagerando los golpes de Hogan hasta un punto casi cómico. Déjame decirte algo, hermano, profesionalidad, sino una declaración artística calculada sobre lo que pensaba de la habilidad y el ego de Hogan como luchador. Cada golpe exagerado y cada reacción dramática eran la forma que tenía Michaels de decir que, si Hogan quería que lo trataran como a un luchador principal legítimo, tenía que actuar como tal. Lo que hacía que la situación fuera especialmente frustrante para Michaels era que se encontraba en un momento de su carrera en el que estaba promocionando a talentos más jóvenes y ayudando a elevar a la próxima generación de estrellas. La negativa de Hogan a hacer lo mismo, a pesar de haber pasado ya su mejor momento, representaba todo lo que Michaels consideraba que estaba mal en la vieja guardia de la lucha libre. La tensión entre Michaels y Hogan, entre bastidores, también reflejaba problemas más amplios dentro de la WWE en ese momento, ya que la empresa intentaba equilibrar el respeto por sus leyendas con la necesidad de crear nuevas estrellas. La falta de voluntad de Hogan para promocionar a los talentos actuales representaba un malentendido fundamental de su papel como leyenda que regresaba. Bret Hart. Y en el número 1 tenemos a Bret The Hitman Hart, cuya crítica exhaustiva y devastadora de Hulk Hogan representa quizás el ataque más duro que jamás haya lanzado un luchador contra el Hulkster. Hart ha calificado repetidamente a Hogan de farsante y lo ha acusado de sabotear su carrera, entre otras cosas por negarse a cederle el título de la WWF después de WrestleMania 9. En su autobiografía y en entrevistas, Hart dijo que Hogan no distinguía una llave de cabeza de un faro y le guardaba rencor por la mala gestión de la WWE, influenciada por Hogan. Era un tipo que se creía el rey del wrestling y que todos los demás todos somos suplentes de Hulk Hogan, y así es como él lo veía. Y una vez que ese cinturón estuvo en mis manos, me convertí en el enemigo, o en alguien a quien había que eliminar. El odio de Bret Hart hacia Hulk Hogan es quizás la crítica más documentada y exhaustiva que jamás haya recibido el Hulkster por parte de un compañero luchador. Los ataques de Hart no eran solo arrebatos emocionales o quejas temporales, sino acusaciones calculadas y detalladas basadas en años de interacción profesional y observación personal. El incidente de WrestleMania 9, al que Hart hace referencia con frecuencia, representa todo lo que Hart consideraba erróneo en el enfoque de Hogan hacia el negocio de la lucha libre. Después de que Hart disputara un agotador combate contra Yokozuna y perdiera el campeonato de la WWE, Hogan supuestamente convenció a Vince McMahon para que cambiara el final previsto y se introdujera en el evento principal para ganar el título en cuestión de minutos. No se trataba solo de que Hart perdiera un campeonato, sino del desprecio total de Hogan por la narrativa, la lógica y la justicia. Hart afirmó que Hogan le prometió que le cedería el cinturón más tarde, pero que se echó atrás y utilizó su influencia entre bastidores para evitar que Hart quedara bien y, de paso, hacerle parecer débil. La famosa valoración de Hart de que Hogan no distinguía un headlock de un faro se convirtió en una de las críticas más citadas del mundo de la lucha libre, ya que resumía a la perfección la opinión de Hart de que la habilidad de Hogan como luchador estaba muy sobrevalorada en comparación con su poder de atracción y su perspicacia política. Pero las críticas de Hart iban mucho más allá de las habilidades de Hogan en el ring. Hart acusó a Hogan de tacharlo de luchador de equipo en conversaciones privadas, intentando socavar su credibilidad como competidor individual, a pesar de su evidente talento y sus logros. Estoy enojado. Estoy muy enojado. No puedo creer que Hulk Hogan me haya hecho esto, como si yo fuera alguien que siempre lo consideró un amigo. Y viceversa. Y esto, pensé que sé que trabajé muy duro para conseguir para finalmente subir esa escalera y llegar a ese lugar. Trabajé muy duro y aquí estaba él, ya sabes, impidiéndome. El carácter personal de los ataques de Hart contra Hogan reflejaba el profundo dolor y la frustración que sentía él, excelencia en la ejecución, por lo que consideraba un sabotaje deliberado de su carrera. Viniendo de alguien con la reputación de profesionalidad y excelencia técnica de Hart, estas acusaciones tuvieron un enorme peso dentro de la industria de la lucha libre. Los problemas de Hart con Hogan persistieron en sus días en la WCW, donde la influencia de Hogan provocó que Hart tuviera malos contratos. Esto demostró que los problemas de Hart con Hogan no se limitaban a incidentes concretos,
sino que se trataba de un patrón de comportamiento que se prolongó a lo largo de múltiples promociones y décadas. El hecho de que Hart siguiera criticando a Hogan años después de que ambos hubieran terminado sus carreras activas demostró que no se trataba solo de desacuerdos profesionales, sino de una auténtica animadversión personal basada en lo que Hart consideraba defectos fundamentales del carácter de Hogan y su enfoque del negocio. Y con esto llegamos al final de este análisis en profundidad. Para más contenido interesante como este, dale al botón de suscribirse, activa las notificaciones y echa un vistazo a las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más vídeos. No olvides comentar tus opiniones abajo.